Voilà donc, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à la 4e conférence des porteurs d'intérêt du projet Bridging the Gap 2, combler l'écart 2, les organisations des personnes handicapées face à l'Union européenne, unir les forces pour le développement inclusif. Je suis Federico Martire et je suis le directeur du projet chez la FIAP, Coopération espagnole. Bridging the Gap 2 est une initiative financée par l'Union européenne et consacrée à l'inclusion socio-économique des personnes en situation de handicap dans 5 pays à moyen et faible revenu, à savoir Burkina Faso, Éthiopie et Soudan en Afrique, Équateur et Paraguay en Amérique latine. Le projet vise à renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations des personnes handicapées des 10 pays pour soutenir le développement de politiques publiques inclusives en droite ligne avec les principes de la Convention des Nations Unies portant sur les droits des personnes handicapées et les objectifs de développement durable. Ainsi, Bridging the Gap travaille à la consolidation de la transversalisation du handicap en coopération internationale. Le projet, comme l'on disait, est financé par l'Union européenne et réalisé par un consortium de 7 partenaires coordonnés par la FIAP. Le projet se trouve actuellement dans son dernier semestre de mise en œuvre, se focalisant dans cette phase sur la durabilité des résultats et leur appropriation de la part des bénéficiaires finaux, aussi bien que sur la capitalisation de l'expérience du projet. Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont eu et auront lieu jusqu'à juillet, y inclut la conférence d'aujourd'hui. Cette-ci, outre que terminée en cycle de 4 rencontres qui démarra en 2019 et a été dédiée aux multiples formes de la transversalisation de l'inclusion en coopération internationale, est le point final des 3 jours du Forum OPH, une initiative virtuelle de Bridging the Gap pour la création d'un terrain fertile aux échanges d'expériences et des bonnes pratiques parmi les représentants et représentantes des OPH de 5 pays de Bridging the Gap, et entre eux et elles d'un côté et les institutions européennes de l'autre. Avant de démarrer avec les premières interventions d'aujourd'hui, permettez-moi un merci de tout cœur aux panélistes qui ont accepté notre invitation et à la formidable équipe du projet Bridging the Gap qui a travaillé à l'organisation de la conférence, et notamment Carmen, José Luis, Jimena et Alessia. Je souhaite aussi bon travail aux interprètes et aux personnes chargées du sous-titrage en direct. Donc voilà, j'ai maintenant l'honneur et le plaisir de vous introduire les 2 panélistes d'excellence qui vont nous adresser un mot de bienvenue. Madame Mónica Silvana González, membre du Parlement européen et présidente d'Intergroupe Handicap au sein du Parlement, et Madame Peggy Martinello, chef d'unité administration publique et affaires sociales de la FIAP. Sans plus tarder et en souhaitant à toutes et à tous une excellente continuation, je passe donc la parole à Madame González. Señora González, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Merci a toutes et à tous. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Foro de Aprendizaje Virtual para las Organizaciones de las Personas con Discapacidad, Bridging the Gap 2, en esta sesión de confluencia OPD, Unión Europea, Unión de Fuerzas para un Desarrollo Inclusivo. Gracias fundamentalmente a FIAP por su enorme implicación en el proyecto Bridging the Gap, y en especial al director del programa, Federico Martini, a Silvia Prada por la invitación y la intensa coordinación que ha requerido organizar este foro junto con nuestro equipo, con mi asistente Daniel Díez. Espero que el próximo foro podamos hacerlo de forma presencial, que no sea virtual, en la sede del Parlamento Europeo, donde la sociedad civil tiene su casa y en donde las organizaciones que representan a las personas con discapacidad a través del EDF, del European Disability Forum, y en plena coordinación con CERMI España y el Grupo Social 11, hacemos incidencia en todas las comisiones de esta institución, del Parlamento, pero también de las otras instituciones europeas. Desde la Comisión de Desarrollo de este Parlamento percibimos una sensibilidad mayor hacia la política exterior con las personas con discapacidad en el ámbito de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. Esto se ha venido a llamar Disability Mainstreaming y ha encontrado un escenario favorable por la experiencia que tienen las políticas de cooperación en afrontar la discriminación interseccional o las discriminaciones consecutivas,
Por ejemplo, la discriminación de las mujeres más empobrecidas, mujeres indígenas, en definitiva de las mujeres con discapacidad, indígenas y más empobrecidas. Estas experiencias sobre el terreno en los países en desarrollo y los programas piloto con éxito, como es Bridging the Gap, ha permitido informar y nutrir a la definición de políticas exteriores de la Unión, justo cuando se ve sujeta en el marco jurídico a la revisión del cumplimiento del próximo año de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de Naciones Unidas, firmada por esta Unión Europea en el año 2007, ratificada en el año 2009, han pasado ya más de 12 años y nos toca examinarnos. Un programa como Bridging the Gap, con presencia en 5 países como Ecuador, Paraguay, Burkina Faso, Etiopía, Sudán, tanto Latinoamérica como África, con realidades muy diferentes, muy distintas, pueden acabar inspirando, entiendo, a la cooperación europea en múltiples países durante el ejercicio de su programación que sucede justamente en este año y que sería un paso necesario porque la Unión está obligada a cumplir con la Convención en su acción exterior, interior, pero también exterior, ¿no? La Unión Europea, junto con a los Estados miembros, somos el mayor actor de cooperación internacional y de ayuda humanitaria del mundo, también en el marco de las personas con discapacidad. Durante el año 2019, la Unión Europea financió más de 30 millones de euros en proyectos para atajar justamente las necesidades de las personas con discapacidad, además de financiar otros 74 proyectos, de los cuales una de las mayores áreas de interés era justamente la inclusión de las personas con discapacidad. A través de estos proyectos se ha atajado muchas necesidades como el acceso a la sanidad, a la vivienda, al agua, a la educación, entre otras. Pero somos conscientes de que cada vez son las crisis que se afrontan, son más intensas, son más prolongadas y agravadas aún más a las existentes por el cambio climático y la reciente pandemia del COVID-19. Hemos escuchado recientemente, durante este último año, a la comisaria Lena Dali, a la comisaria Jutta Urpilainen y al comisario Janez Lenarčič, que abordan la cuestión de forma mucho más concreta que en otros años, como es la evaluación de la ayuda al desarrollo con el OEDC, o sea, el Disability Policy Marker, en enfoque interseccional de la discapacidad en el Gender Action Plan, también el compromiso de involucrar en los diálogos sobre el derecho humano a las asociaciones de las personas con discapacidad, o la recientemente publicada guía de orientaciones operativas de la DG ECO para la inclusión de las personas con discapacidad en las operaciones humanitarias financiadas por la Unión Europea. Pero ahora entiendo de que hay que pasar de las grandes comunicaciones oficiales de la Comisión a la realidad y ejecutar programas como este, como Bridging the Gap, y de eso sabéis vosotros muy bien. El pasado 3 de marzo se presentó la Estrategia Europea de Discapacidad para el año 21 al 30, es un paso muy importante, entiendo, se va a incluir en la Conferencia del Futuro Europa, sin embargo, no incluye medidas concretas como nos gustaría, al menos desde la fuerza política que represento y de lo que defiendo en este Parlamento, como por ejemplo en lo relativo a la inclusión efectiva e igualitaria de las personas con discapacidad en los procesos electorales democráticos, ¿no? Aunque no sea competencia, entiendo, directa de la Comisión Europea cambiar las leyes electorales de los países miembros, ni de la Carta Europea, creo que debería liderar con el ejemplo y eliminar las barreras de accesibilidad al voto en los comicios al Parlamento Europeo, mediante, por ejemplo, la reforma de la Carta Electoral Europea, y así lo impulsaremos desde este Parlamento junto con los compañeros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de AFCO. La estrategia menciona sí el impacto del cambio climático en poblaciones vulnerables en países en desarrollo, pero sería conveniente impulsar, entiendo, la inclusión específica en la reforma prevista del Sistema Europeo Común de Asilo, en definitiva lo que se viene a llamar el Pacto Migratorio, en el que se está trabajando desde la Comisión del LIBE para, como siempre, enmendar al alza este acuerdo. Tampoco encontramos en ella acciones concretas en la estrategia como podría ser el refuerzo de programas como el Bridging the Gap,
como uno de los que mejor están funcionando y la posible extensión a otros países para que muchas más personas puedan beneficiarse de él, especialmente en países de renta media marcados fundamentalmente por la desigualdad, como la mayoría de los países latinoamericanos y muchos de los africanos. La estrategia sí menciona, y creo que es importante destacarlo, la dimensión exterior, y busca el desarrollo de capacidades y formación del personal de la cooperación y la ayuda humanitaria en la inclusión de la discapacidad y en la mejora de la participación de las personas con discapacidad en las decisiones y las operaciones que se llevan a cabo. Sin duda, este año, el año 2021, es un año clave para que las organizaciones de las personas con discapacidad influyan sobre las políticas de desarrollo y sobre la programación, los programas indicativos multianuales a través del diálogo con las delegaciones de la Unión Europea y con los servicios centrales del DG IMPA y DG ECO. Pueden contar con este Parlamento como un aliado de cara a la programación del nuevo instrumento de cooperación al desarrollo, el famoso INDICI, a través de los actos delegados. Personalmente me pongo a vuestra disposición, continúo trabajando con las entidades con las que ya venimos haciendo para hacer fuerza en esta programación. Ahora Europa, entiéndonos, se centra en su reconstrucción, se centra en ayudar también a los países en desarrollo que han sido enormemente impactados por la pandemia del COVID-19, y que se suma a las crisis obviamente preexistentes, ¿no? Pero hay que hacerlo de forma inclusiva, sin dejar a nadie atrás, si no, no serviría de nada. Las personas con discapacidad han sufrido desproporcionadamente la pandemia y las medidas restrictivas mucho más que el resto, especialmente las personas con discapacidad intelectual e institucionalizadas. Por ello, una respuesta al virus y una reconstrucción global pasa necesariamente por la inclusión y la participación de las organizaciones de la discapacidad en los planes de reconstrucción. Sabemos que el 15% de la población mundial tiene reconocida algún tipo de discapacidad, y cualquier parte del mundo que se quiera reconstruir debe incluirlos. Por todo ello, os animo a continuar el trabajo, y no quisiera quedarme sin tiempo para, obviamente, favorecer que este sea un foro de debate, pero no puedo despedirme sin agradecer el enorme esfuerzo de FIAP, de esta gran institución europea financiada por la cooperación española, junto con las agencias de desarrollo de Austria, de Italia, al EDF, al European Disability Forum, y al International Disability and Development Consortium, el EDDC, por hacer día a día que este programa Bridging the Gap sea un proyecto exitoso, un proyecto modelo para todo el mundo. Tenéis aquí una aliada para continuar trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada, señora González, por sus palabras que no podemos que compartir. Efectivamente, es una fase de cambio extremadamente importante y evidentemente el tema de la inclusión tiene que entrar con fuerza, como usted bien lo recordaba. Y gracias también por introducir los que serán los dos temas principales de nuestro debate, o sea, la respuesta a COVID y la estrategia europea para los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y ahora paso la palabra a nuestra segunda keynote speaker, Peggy Martinello. Peggy, à toi la parole, merci. Merci Federico. Bonjour à toutes et à tous. Un grand bonjour à tous nos collègues d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique, à tous les partenaires du programme Bridging the Gap qui ont permis cet espace de dialogue et d'échange. Je vous remercie énormément de m'avoir invité à partager quelques réflexions initiales, préliminaires, qui vont nous permettre ensuite d'approfondir un petit peu dans la conférence. Merci également de permettre de nous exprimer dans les différentes langues, donc je remercie également les interprètes. Alors la première réflexion que je souhaiterais mettre sur la table, partager avec vous aujourd'hui, a trait au sujet qui nous réunit, à savoir l'ouverture de l'espace de concertation, de construction et de mise en œuvre de politiques publiques. Parce qu'il me semble qu'au-delà de la question spécifique de l'inclusion des organisations des personnes handicapées, je crois que c'est là tout l'enjeu.
la question comment repenser un modèle de participation citoyenne dans absolument toutes les étapes de construction, formulation et mise en œuvre de la politique publique. Alors, depuis plusieurs années déjà, le cadre international et les objectifs de développement durable nous a permis d'aligner les agendas de politique internationale, nationale, territoriale, mais aussi organisationnelle de nos différentes institutions autour d'un agenda et d'objectifs partagés. Ce cadre international a aussi initié un chantier pour repenser les relations entre les acteurs qui intervenons dans la sphère publique. Mais désormais, il s'agit d'aller un petit peu plus loin et pas forcément d'innover, mais plutôt de récupérer un vieux concept et de l'adapter à notre temps, le concept de contrat social ou de pacte social. Je pense qu'au final, c'est ce qui est vraiment au cœur de la réflexion. Alors, à la FIAP, l'institution que je représente et qui coordonne le programme Bridging the Gap, notre cœur de métier consiste précisément à accompagner les institutions publiques des pays partenaires dans les réformes de politique publique. Alors, dans ce sens, on ne travaille pas directement avec les acteurs de la société civile, mais par contre, notre démarche implique de plus en plus un appui pour la création d'espaces, de mécanismes, d'instruments de participation citoyenne dans absolument toutes les étapes de la construction de la politique publique. Et c'est d'ailleurs une question centrale dans cette tendance au soutien à la modernisation de l'administration publique ou à ce qu'on appelle le e-government, le gouvernement ouvert, le open government, pardon. Alors concrètement, comment cela se met-il en œuvre? Nous accompagnons nos partenaires afin, par exemple, de créer des espaces de dialogue pour mettre au cœur de l'agenda une problématique spécifique, pour favoriser la création de mécanismes de consultation, de concertation, l'élaboration de budgets participatifs, mais également pour assurer la transparence, l'accès aux données publiques ou encore des mécanismes de contrôle citoyen sur la gestion publique. Alors, plusieurs programmes de coopération européenne que nous mettons en œuvre à la FIAP ont déjà mis au cœur de leur action l'appui aux institutions publiques pour faciliter la participation citoyenne. C'est le cas, pour donner quelques exemples, du programme Eurosocial qui a pour but d'améliorer la cohésion sociale en Amérique latine, mais également un programme qui va débuter dans quelques semaines en Angola et qui va accompagner la participation de la société civile, notamment des femmes et des jeunes, dans le cadre de la réforme de décentralisation du pays. Mais évidemment, le programme phare en matière de soutien à la société civile, c'est Bridging the Gap, vous le connaissez évidemment. Je pense qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la pertinence de la démarche, c'est-à-dire l'importance, et c'est ce que nous permet aussi Bridging the Gap, d'ouvrir ces espaces de participation, le programme joue un rôle absolument clé pour assurer l'accomplissement de l'un des axes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à savoir la participation des organisations de personnes handicapées. Et dans ce sens, le programme met en œuvre un des principes fondamentaux de la Convention qui est « rien sur nous sans nous ». Alors concrètement, comment ça marche? Comment faciliter et comment assurer cette participation? Et bien justement, le programme Bridging the Gap a élaboré il y a quelques mois une étude qui s'appelle The Unsteady Path, qui a été coordonnée notamment par l'expert Alex Cott, et qui propose des recommandations adressées à nous, les acteurs de la coopération internationale, qui se concentrent autour de 4 piliers, à savoir la transparence et l'accès à l'information publique, le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques et leur adaptation aux contextes locaux, le soutien aux porteurs d'intérêt, et c'est le cœur aujourd'hui de la conférence, notamment les organisations de personnes handicapées, et le soutien d'une manière générale au dialogue entre les institutions publiques et les organisations de la société civile. Alors, la députée européenne l'a mentionné juste avant moi, la pleine participation et la définition de politiques de développement consacrées à l'inclusion de personnes en situation de handicap, pour ne laisser personne de côté, sont une urgence absolue, et notamment dans la phase actuelle de pandémie dans laquelle nous nous trouvons. Toutes les études qui ont été élaborées au cours des derniers mois l'ont clairement indiqué. Les personnes les plus touchées par la crise sanitaire et par la crise socio-économique qui en découle
au niveau global, sont celles qui accumulaient déjà auparavant des situations d'inégalité. Alors, c'est le cas notamment des personnes en situation de handicap et particulièrement des femmes. La députée européenne l'a mentionné également, la nouvelle stratégie européenne pour les droits des personnes handicapées est le phare qui doit nous illuminer, la boussole qui doit orienter notre travail, qui doit orienter le parcours d'inclusion dans la coopération européenne. La FIAP travaille aux côtés de la Commission européenne et aux côtés de tous nos partenaires européens dans cette démarche, en s'appuyant notamment sur l'expérience de politique européenne et en particulier dans notre cas sur l'expérience espagnole en matière, entre autres, de protection sociale ou d'égalité des genres. Donc, je conclus cette brève introduction sur cette réflexion, non sans vous remercier une fois de plus à toute l'équipe de Bridging the Gap qui fait possible, qui rend possible ces espaces de partage, et en vous souhaitant un excellent dialogue et un excellent échange au cours de cet après-midi. Merci. Thank you very much, Peggy. Thank you very much also to our previous speaker, Monica Silvana Gonzalez, for this really interesting introduction to this session. I will go ahead with the beginning of this conference with the first panel. So now we proceed, as I said, with this first panel that is dedicated to the COVID-19 and disability, exploring the impact of COVID-19 of persons with disabilities and the routes to influence changes in development cooperation and how to better involve grassroots organizations in the COVID-19 response and recovery. Due to the current situation where the efforts made in the recent years dedicated to inclusion and the elimination of barriers have been severely tested by this pandemic, it seemed appropriate to dedicate this space to this issue, both to continue to highlight this issue at different level, but above all to explore inclusive solutions for the COVID-19 response and recovery. Well, to support this interesting conversation of this panel, we have with us today Alessandra Resu, the IDDC Inclusive Health Task Group Co-Chair. She works at Humanity and Inclusion. Jose Quintero Macias, President of the National Federation of Persons with Physical Disability in Ecuador, FENADIF, and Andres Vasquez, Technical Assistant to the Coordination of Bridging the Gap in Paraguay. Unfortunately, Margarita Garcia Hernandez, as in the agenda, will not be able to reach us. So thank you very much, Andres, for sharing some very important and relevant example on the topic from Paraguay. Well, I would start with Alessandra Resu, the IDDC Inclusive Health Task Group Co-Chair. Alessandra, as for the other two speakers, I will start by asking you a question to break the ice. I kindly ask you to keep your speech within your 8 minutes. However, I will alert you when 1 minute left, and you will hear a sound like this. And I will text to you also in the chat box. So you will be aware that you have only 1 minute more to wrap up and conclude your presentation.
So can you synthetically make a consideration about the crucial role of the international cooperation community in the COVID-19 response and recovery to improve development cooperation policies and priorities and to ensure the inclusion of persons with disabilities at all levels? And concerning that specifically, it is also, I think, very important to know how encouraging further initiatives and commitments to better involve grassroots organization. Well, thank you very much again, Alessandra. Over to you. Thank you, Alessia. I hope you can hear me and see me well. Yes, yes, of course, Alessandra. Perfect. So thanks for this invitation, and back straight away to your question. Alessia, of course, I want to start saying that, of course, when we discuss about COVID-19 response and recovery, there are many components and sectors involved because COVID-19 has affected all our aspects of life. But today I will share some ideas specifically from the health perspective. That is, of course, the context where I work the most. And we can start by saying that so far the engagement of OPDs in health-related COVID-19 responses varies according across two different countries and different contexts. And while it is essential to highlight the participation of some OPDs and the crucial role that they have played throughout the last challenging year, it is also essential to highlight that the inclusion of OPDs at local and international level when it comes to health-related debates led by global health actors within the international community has not reached its maximum potential. And I would like to briefly really spend a couple of words on this specific aspect of the limited engagement, if we can call it this way, of OPDs in the global health debates. Because this is not a peculiarity of COVID-19 time, but predates COVID-19. And it is important to keep it in mind as we discuss how we can strengthen OPD's involvement in COVID-19 health-related initiatives in the future and eventually future crises. And the discussion on this topic has, among colleagues, has highlighted that among the reasons behind this limited engagement when it comes to global health led by OPDs can be found in the tendency to associate from different actors, the tendency to associate the medical model with inclusive health related initiatives or generally global health related initiative focusing on disability. Knowing that the medical model focuses on the impairments of individual rather than on disabilities, overlooks the interaction between impairments and the environment, and of course, overlooked the rights-based approach. So this association with the medical model of global health initiatives has inevitably prevented the development of, throughout the years, of a strong narrative and OPDs led actions on inclusive health. So that this, despite the fact that, of course, the rights to health of persons with disabilities has been promoted by the CRPD through Article 25, among others. But this limited focus on inclusive health has certainly impacted the ability to produce relevant quality data and to consistently advocate for inclusive and participation of OPDs within, for example, the promotion of action for inclusive information and services when it comes to health, and to address the significant barriers that persons with disabilities face when it comes to health information and services. So this was the situation when the COVID-19 crisis started, and the basis of the reflection that we need to keep in mind when it comes to promoting a better involvement of persons with disabilities within COVID-19.
And because COVID-19 has inevitably exacerbated the existing inequalities when it comes to access to health information and services, it has also brought to the eyes of everybody the gross violations of the rights of persons with disabilities to access the health services they needed during COVID-19 on the equal basis with others. And even more highlighted the urgent need to promote and protect the right to health of persons with disabilities, but the extremely important role that OPDs have to progressively play to really make sure that the rights of persons with disabilities is promoted. It remains true that there is really a big space for improvement there. And when it comes to the role of the different members of the international community can play to enhance the inclusion of persons with disabilities at all levels in relation to COVID-19 health-related initiative, the first point is to remind is certainly that the UNCRPD is the tool and the legal frameworks that the different members of the international community must adhere to in all their actions. With all the different articles that are related to health within the convention. But more specifically, when the members of the international community are in the position to organize policy dialogues, roundtables, coordination meetings, working groups, and task force in charge of planning and roll out COVID-19 related actions, for example, just to mention one, the one on vaccination, they have the power and therefore the responsibility to ensure the meaningful participation of persons with disabilities. This means in practice what? It means taking the initiative to identify in advance and invite OPD's representatives to the table, including those from women with disabilities-led organizations, but also representatives from the most marginalized groups of persons with disabilities. We cannot do a list here, but certainly mentioning persons with multiple disabilities and persons with psychosocial disabilities, ensuring that they are at the table through a meaningful participation, it's really essential. And if we move from the policy dialogue to really those members that have the opportunity and are in the position to financially support COVID-19 response and recovery initiatives, they also have the power and the responsibility to enhance the inclusion of persons with disabilities at all levels in different ways practically, but first of all, by explicitly requesting that all the recipients of funds disbursed take in full consideration the rights and needs of persons with disabilities and their inclusion. And as an example, all call for proposals that are released by international actors in the international community that are donors should explicitly request a disability inclusion perspective in the text of the call, and not only mentioning marginalized groups in general, explicitly promote partnerships and consortia, including organization of persons with disabilities, ask for disability inclusive indicators that will allow monitoring the actions, and ask for disaggregated data to be always collected, analyzed, and distributed for inclusive budgeting, and ensuring funds that are allocated to really strengthen this technical skills and the capacity of OPDs to act in their full strengths, also in the context of global health, that is a context that is less known by some of OPDs. I will conclude by spending a couple of words on future actions that the international community should ensure, should put in place when ensuring disability inclusion. We have to remember that COVID-19 is a crisis that we are living now, but of course the preparation, the strengthening of health systems for now and for the future is essential. And therefore, while focusing on COVID-19, we really need to make sure that the role of OPDs is also present in all those discussions that are discussing today how to make our health systems stronger in a very inclusive way.
And with this, I think this is the key element to look at the future, building on the experience that we have developed through COVID-19, knowing that at each level, OPDs need to be involved, but when it comes specifically to advocacy, it is important to emphasize the need to support local level advocacy efforts through grassroots organizations that feed into national and international advocacy efforts by using evidence-based advocacy. I think I have reached my time, Alessia, even if I didn't hear you, but I see you mentioned 1 minute, so I will stop there. Thank you. Thank you very much, Alessandra. Thank you very much for to highlight, of course, the importance to reinforce the health system and to make them even more inclusive, or totally inclusive, I would say, of persons with disabilities, but also the importance of involving persons with disabilities and the organization of persons with disabilities in all this process. And it's not only for the health system, because it's we are talking about that. We are highlighting the importance to involve the organization of persons with disabilities along our this forum also in the previous days. So thank you very much, Alessandra. I will go ahead with our next discussant, Jose Quintero Macias, President of the National Federation of Persons with Physical Disabilities in Ecuador, FENADIF. The same for as per Alessandra, I ask you to keep your speech within your minute. However, also I will try, because Alessandra told me that he didn't hear me, but I will try to alert you making this sound, and also writing you in the chat box. So you will be aware that you have only 1 minute more to wrap up and conclude. I have also a question for you, Jose. Can you briefly analyze the challenges and barriers faced by persons with disabilities and the routes to influence changes to make the COVID-19 response and recovery efforts more inclusive and in line with the CRPD? Thank you very much, Jose. I give you virtually the floor. Thank you very much. Bien, buenos días con todos en mi país en la mañana, y creo que ustedes están en la tarde. Efectivamente, pues agradecer a quienes nos han invitado a participar desde Ecuador en este evento. Efectivamente, las barreras que se ha presentado por el COVID-19 afectó mucho a todos los países, y sin lugar a dudas Ecuador o los países latinoamericanos no podía ser la excepción, porque nos cogió, fue un golpe casi desprevenidos. Afectó mucho a las personas con discapacidad en cuanto a la inserción laboral. Efectivamente, algunas personas con discapacidad fueron desenroladas de sus trabajos. Más de 2.000 personas fueron desenrolladas totalmente de sus trabajos, y eso afectó. Ustedes saben que mantiene una economía familiar, y eso afecta en el hogar. Igualmente, no hubo un plan efectivo en un momento dado de la pandemia de atención inmediata, dígase usted, con víveres. Y como decía un panelista anterior, la atención sanitaria en los hospitales se volvió un poco difícil, porque a la larga se decía que las personas con discapacidad pues, son más vulnerables al COVID o a la pandemia. Entonces, los hospitales se aglomeraron de gente, como es común. Hubo mucha desorganización en cuanto a la atención médica, y eso fueron efectivamente las barreras, lo que significó que las personas con discapacidad pasáramos más preocupaciones que quizás, aunque la pandemia afectó a la población en general, pero efectivamente las personas con discapacidad muchas veces no iban a los hospitales por ese temor de que éramos más propensos al contagio del COVID-19. Lo que buscamos más allá está en la segunda respuesta, está en las láminas, si me ayudan con las láminas, desde la federación, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo para suplir un poco o desde nuestra federación aportar para ayudar a nuestros compañeros, a nuestras organizaciones, que son más de 60, con cada uno de sus miembros de sus bases,
para que suplir un poco la afectación del COVID-19. Si me ayudan con las láminas, por favor. Alguien quedó a ayudarme con las láminas desde allá. Perdón, José. A ver, sí, parece hasta. Ahí vamos. Bien, continúa, por favor. La siguiente. Bien, la comunicación en tiempo de pandemia. Pues la Federación se preocupó mucho a través de nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo lo demás, para poder estar en permanente comunicación con nuestras filiales, con nuestros compañeros, que tenemos más de 60 filiales en todo el país. Tenemos organizaciones en las 23 provincias del país, excepto Galápagos, y FENEDIC, sus técnicos se prepararon en desarrollar material audiovisual, como ustedes pueden ver en la lámina, para informar permanentemente a la comunidad con discapacidad en temas referentes a la pandemia. De esta gran manera garantizamos el derecho a la información y a la comunicación que por ley deben tener las personas con discapacidad. Entonces pueden ilustrarse en las láminas como quienes están en mayor riesgo, requisitos para el nuevo salvoconducto y y más información lo compartíamos permanentemente, lo que se venía dando tanto a nivel nacional como internacional con la pandemia en los primeros meses. La pandemia a nosotros, ya cuando fue el 17 exactamente, el 17 de marzo del año anterior, cuando ya entramos en un estado de confinamiento. La siguiente lámina, por favor. Siempre nos acogimos a las normas del COE nacional, en las disposiciones, respetando y tratando de llevarlas directamente a nuestros compañeros, a nuestras organizaciones, y también nos unimos a la campaña Quédate en casa. Siguiendo los lineamientos establecidos por el COE nacional, desarrollamos la campaña Quédate en casa, alentando a nuestros usuarios a desarrollar actividades dentro del hogar. A través de la campaña comunicábamos sobre diferentes medidas y restricciones que se iban decretando en el país, además de que pregonábamos o promocionábamos jueguitos, cosas para que se distraigan las personas con discapacidad dentro del hogar, porque significa el estrés de que luego nos mandan al confinamiento, nos mandan a encerrar para prevalecer la salud, y todo, aquí ven en las láminas cómo promocionamos permanentemente todas las campañas, en este caso Quédate en casa. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Salvaguardar la salud. Igualmente, en FENEDIC creamos la campaña sobre la importancia del cuidado de la salud mental. No nos olvidemos de que hubo una estadística en cuanto más afectación hubieron en salud mental, porque de buenas a primeras nos dicen hay que quedarte en casa y limitándote a tus actividades cotidianas, eso afecta mucho a la salud mental. Entonces trabajamos mucho desde FENEDIC, especialmente con nuestros adultos mayores, con nuestras organizaciones, y creamos una campaña con consejos útiles para cuidar la salud física y emocional, particularmente de nuestros adultos mayores. Yo quiero decirles y dejar un poco en claro que además de trabajar con nuestras 60 organizaciones que tenemos a nivel del país, del Ecuador, pues estas campañas eran públicas y se transmitían por todas las redes sociales que maneja nuestra federación. Por favor, con la siguiente lámina. Al momento de la pandemia se dictaron charlas virtuales en las 23 provincias del país, el mismo que se ha diversificado, y ahora se dictan talleres y charlas virtuales para atender las necesidades de los usuarios y usuarias. ¿Qué hacíamos desde FENEDIC? Nos contactábamos con nuestros técnicos de los servicios de integración laboral en cada provincia, en cada territorio, y contactábamos con instituciones para dar cursos, como por ejemplo, ven ustedes en la lámina, beneficios tributarios para las personas con discapacidad, medidas de afirmación afirmativa, educación financiera. ¿Cuál era el objetivo, además de aprender cosas nuevas? Era de que la gente, de que nuestros usuarios, de que nuestros beneficiarios a través de las organizaciones se mantuvieran activos con la información. Si ya no podíamos hacerlo de manera presencial, siempre virtualmente, pero siempre enlazado. Porque si entendemos de que la federación es sostenida por sus organizaciones, necesitábamos mantener esas organizaciones vivas. Necesitamos mantener esas organizaciones activas en cada una de las provincias. Y lo que hacíamos era talleres permanentes, o lo que seguimos haciendo actualmente, talleres permanentes, para que esa vivencia continúe, para que esa actividad continúe.
En algún momento la pandemia tendrá que superarse, en algún momento tendremos que volver a las actividades presenciales y no queríamos descuidar o no podíamos descuidar nuestras organizaciones. Entonces trabajamos permanentemente en talleres como los que les he descrito aquí y muchos más para poderlas mantener activas siempre a nuestras filiales que suman 60 en el país. La siguiente lámina, por favor. Nuevos temas para capacitación. Un tema importantísimo que consideramos después de liberar era el cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia, manejo de estrés en tiempos de pandemia y manejo de la ansiedad. Esto se lo hizo directamente con nuestros psicólogos que mantenemos en los servicios de integración laboral y nos repartimos como quien dice el país. O sea, los psicólogos daban una charla a una provincia, el otro daba a otra provincia, pero siempre manteniendo, porque hicimos un examen exhaustivo de cómo efectivamente pegaba más la pandemia y entendimos que estos temas mentales afectaban mucho a las personas con discapacidad. El encierro, el confinamiento, el que no salgas mucho porque eres más vulnerable, todas esas cosas pegaban mucho, entonces entendimos de que de esta u otra manera podíamos ayudar a nuestros usuarios. Siguiente lámina, por favor, si me ayuda. Bueno, esta es una foto de nuestros talleres. Efectivamente, son indicadores de lo que trabajamos permanentemente con los técnicos, nuestros psicólogos, nuestros técnicos del Servicio de Integración Laboral. Siguiente lámina, por favor. Igualmente, como ustedes deben conocer, en nuestro país se llevaron un proceso electoral desde principios de este año. No podíamos dejar o de perder ese incentivo o ese estímulo de las personas con discapacidad, a pesar de tener un voto facultativo, pero que creemos que tenemos que estar presente siempre en las actividades del país, y se vino la campaña electoral. Y promocionamos, como todas las elecciones anteriores, nuestra campaña Tienen Derecho a Votar. La pandemia no impidió que este año se desarrollara el programa Voto en Casa, que ese es otro programa de nuestro Consejo Electoral, y el servicio de los taxis solidarios. Perdona, pero tienes solo menos de un minuto para concluir tu discurso. Muchas gracias. Bueno, entonces participamos activamente en la elección de los nuevos dignatarios del país. Por favor, la siguiente lámina. Estos son cómo llegamos a las personas. Llegamos kit de bioseguridad gracias a Bridging the Gap, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a más de 1.770 personas con discapacidad, entregando equipos de bioseguridad. Por favor, la siguiente lámina. De igual manera, a través de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, recibimos kit de alimentos. Yo quiero recalcar algo muy importante. Nuestros líderes y lideresas en cada territorio del país se movieron mucho con sus gobiernos locales y gobiernos provinciales para conseguir alimentos, conseguir canastas de víveres para sus afiliados directamente, y muchas gracias a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que nos ayudó con estos kits. Por favor, la siguiente lámina. Siga, por favor. Bueno, nuevos desafíos. Debido al COVID-19, la Federación diversificó para seguir atendiendo a sus usuarios de manera virtual. Vamos a continuar permanentemente con nuestras campañas virtuales, nuestras capacitaciones virtuales. A través de la plataforma Zoom, FENEDIC sigue capacitando a sus usuarios y usuarias, y seguimos capacitando de forma virtual en charlas formales a las empresas públicas y privadas en temas relacionados al ámbito de discapacidad, en sensibilizarles para la inserción laboral. La última, para ver si logro algo importante. Bueno, esta es nuestra, si me regalan un ratito, es nuestro nuevo proyecto que se llama Compra en FENEDIC. ¿Qué significa? Las organizaciones promueven sus servicios y lo que hacen dentro de su nación a través de sus proyectos productivos, y a través de una página web promocionamos todo lo que las personas hacen, sus servicios y lo que hacen en las organizaciones. Entonces, una más, por favor. Pues ya con eso culmino para respetar el tiempo. Exactamente. Esta herramienta permite ofertar productos y servicios a las personas con discapacidad a través de la página virtual. Todo lo que hacen se pueden, y vamos haciendo compras a través de FENEDIC, a través de la página,
y podemos ir mejorando la calidad de vida de nuestros afiliados. Yo creo que por honor al tiempo, muchas gracias en nombre de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física del Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Thank you very much to share these important initiatives. Congratulations, really, especially for the campaign, communication campaign to support persons with disabilities during this difficult moment of pandemic. I will pass to the next and last speaker of this first panel, Andres Vasquez, the technical assistant to the coordination of Bridging the Gap in Paraguay. The same for you, Andres. You have 8 minutes. I will alert you when 1 minute left. And I have also a question for you. So throughout the years, Bridging the Gap has been supporting Paraguayan OPDs to reinforce their advocacy capacity. And this hasn't stopped with the COVID-19. Can you give us an overview of the main support mechanism before and during the pandemic? Thank you very much, Andres. Over. Gracias, Alesia. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Bueno, la pregunta es muy específica y muy importante para nosotros aquí en Paraguay. Lo importante para contextualizarles es uno de los objetivos principales que el proyecto Bridging the Gap tiene aquí en Paraguay es la generación de datos para incidencia, y uno de los esquemas principales, el esqueleto de ese proceso ha sido el Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Personas por Discapacidad. Ustedes saben, Paraguay es uno de los tantos países que cuenta con un Plan Nacional de Acción, pero además nos habíamos marcado en el proyecto ser uno que tenga además indicadores de ese plan. Esto para poder afrontar la pandemia fue fundamental porque nos daba como un marco de análisis contextual. Al llegar, al iniciarse toda esta problemática de la pandemia, como dije, haber contado con este plan, haber trabajado concretamente en este contexto en donde el plan favorece y facilita la participación de personas con discapacidad por medio de sus representantes en un ente público-privado que es la Comisión Nacional de Discapacidad, CONADIS. Teníamos como una plataforma de acción. ¿Qué hicimos desde el proyecto? Aprovechando estos elementos, promovimos una discusión participativa de las organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones que trabajan la temática de discapacidad con OMS y OPS. Esa fue la primera acción que hicimos. Ya estábamos trabajando dentro del proyecto con estos organismos regional e internacional en cuestiones de salud mental, pero nos permitió un espacio de discusión donde podíamos comenzar a visibilizar, bueno, qué necesitaban y cuál era la respuesta que se estaba dando a la situación de pandemia, en ese momento incipiente, a las personas con discapacidad. Esto nos llevó a un espacio con el alto comisionado, en donde ya pudimos canalizar este aprendizaje de orientarnos en derechos a la situación de pandemia, y permitió visibilizar una participación que también apoyamos con un informe que está disponible en la red. Simplemente colaborar en la discusión que la SENADIS, la Secretaría Nacional de Discapacidad, que aquí es un ente estatal, tenía con las organizaciones de sociedad civil para establecer prioridades. Entonces, ese fue el primer aporte fundamental, en donde nos llamó también a esto que decía más temprano la eurodiputada González en cuestión de la participación, y un debate que también tenemos nosotros en qué entendemos por participación efectiva, que tiene que ser con las personas con discapacidad, obviamente, pero también para poder establecer prioridades.
Hay otros elementos que también fueron alimentando esto. Tuvimos, como decimos en español, que tener cintura, o sea, que poder establecer la posibilidad de reinventarnos con la pandemia, y priorizamos todas nuestras instancias de capacitación y acompañamiento a sociedad civil y a organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad en cuestiones que tenían que ver con participación política. Esto nos llevó a aportes muy concretos. Primero, poder sistematizar el acompañamiento y la respuesta que dio el Estado a las personas con discapacidad. Segundo, poder promover y acompañar a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en la construcción del informe, primero para la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, que es una red de ONGs que tiene un informe anual que también está disponible en línea, y luego para hacer un informe sombra que fue presentado al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Y tercero, que me parece como extremadamente importante, es poder, como les decía, en esta sistematización realizada, poder aportarle a la CENADIS como ente rector un elemento de apoyo y un elemento de discusión política. ¿Qué hemos aprendido de esto, ¿no? Hablando de desafíos y hacia futuro, primero hemos podido visibilizar esta situación que, a pesar de que la pandemia materializó esta exclusión que ya tiene discapacidad entre la política pública, a pesar de que contamos aquí en Paraguay con un plan nacional, contamos con indicadores ahora de ese plan, CENADIS ha seguido siendo el hermano menor, yo soy hermano menor, pero ha sido quizá la persona con la instancia, mejor dicho, con menos visibilidad en el Estado, pero haber generado todas estas prioridades, haber generado los espacios de discusión, haberle dado prioridad a las organizaciones con discapacidad ante el Alto Comisionado o con OMS, OPS, el informe Sombra, han podido contribuir a que, a pesar de toda la pandemia, se pudiera utilizar como bien señalaban los speakers anteriores, para visibilizar estos problemas que son transversales y que arrastran las personas con discapacidad y le impactan mucho más, como la ausencia de trabajo, como problemas con educación, acceso y sostenibilidad del empleo y emprendedurismo, y ha contribuido, creemos, de alguna manera, a que discapacidad se haya mantenido dentro de la prioridad en la respuesta a la pandemia. Todos los decretos, con todas las medidas sociosanitarias que se van implementando, priorizan también, o tienen entre los grupos de prioridad a las personas con discapacidad, lo mismo con las ayudas económicas que se han generado con el Estado, un censo social que habíamos fortalecido en la primera parte del proyecto ha sido fundamental ahora para identificar a las personas con discapacidad y promover otro tipo de ayudas sociales, y cuestiones que también habíamos promovido durante la primera parte del proyecto, antes de la pandemia, han contribuido a que CENADIS pudiera, por ejemplo, ofrecer mejores servicios de telerehabilitación o de acompañamiento a personas con discapacidad. ¿Qué aprendemos a futuro? Aprendemos que la cooperación puede tener un rol fundamental, como lo tuvimos en Bridging the Gap, canalizando cuestiones sin ser protagonistas. I know. Sin ser protagonistas, pero sí acompañando a las personas que deben ser protagonistas, que son las personas con discapacidad, y tiene un rol fundamental a futuro que, y acá voy a redoblar esta propuesta que nos hizo primero la eurodiputada y luego Pedi Martinello, apoyar la revolución, una revolución en donde se acompaña a las personas con discapacidad a ser prioritarias, se promueve un abordaje integral orientados principalmente a la cuestión del fortalecimiento de políticas públicas que aseguren la independencia de las personas con discapacidad, o sea, romper esta dependencia que es tradicional y asistencialista, el empleo y el emprendedurismo que lleva a la independencia también, y la sostenibilidad a futuro. Ese es nuestro aprendizaje y esa es la forma que hemos respondido desde el proyecto aquí en Paraguay a la situación de pandemia. Gracias y cambio.
Muchísimas gracias, Andrés. Thank you very much to the panelists of this first panel of the conference. Thank you very much, Andrés, to share this important part of the work done in Paraguay, also thanks to Bridging the Gap. I think that this is a very good example, but not only related to the pandemic, the work done in Paraguay in creating space of dialogue and put together the national institutions and also organizational persons with disabilities and the development prediction present there in Paraguay. I think that it has been a really great result of the project, and we can see that also against this pandemic, that this space of dialogue worked very well also to support organization during this difficult moment. I close here the panel. We are a little bit late, so I give the floor immediately to my colleague Federico Martiri, the director of Bridging the Gap, to introduce and start the second panel. Thank you very much to everybody. Okay, apologies. Thank you, Alessia. Thank you to the panelists of the first roundtable. My apologies for having some connection issues, so I am missing some parts of the debate, and I apologize for my blanks during the discussion. However, since, as Alessia said, we are a little bit late, let's move on with the second panel. Let's hope we may have a little bit of time for a Q&A at the end of it. But we have a superb second panel on the topic of the European Strategy for the Rights of Persons with Disability 2021-2030. How can the new strategy contribute to making the COVID-19 recovery efforts more inclusive and in line with the CRPD? So we have 4 speakers in this panel, and I welcome one and all to the discussion. Soraya Rodriguez Ramos, a member of the European Parliament and president of the delegation for the relations with the Pan-African Parliament. Inmaculada Placencia Porrero from the European Commission, DG Employment, senior expert of the Disability and Inclusion Unit. François Carbonnet, Life for the World, member of the board of IDDC, and Anne-Sophie Lechnecht, I hope I have pronounced your last name correctly, if not, my apologies, of the European Disability Forum Human Rights Coordinator. Well, I will start by addressing a question to Madame Rodriguez Ramos for kicking off this panel. As a member of the European Parliament, what can you do to ensure that the new phase of the external action of the EU is aligned with the principles and content of the UN CRPD, also enhancing a disability inclusive recovery from COVID-19? So let's try to look at this aspect from both angles of the COVID-19 and the strategy for the inclusion of rights of persons with disability. Señora Ramos, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias Federico y a la organización Acortando Distancias por la organización de esta excelente conferencia virtual y desde luego por haberme invitado a participar en ella. El debate está siendo muy apasionante, sé también que un poco fuera de tiempo, por eso voy a intentar ceñirme al tiempo que tenemos y poder dar paso inmediatamente al resto de intervinientes en este panel. Como muy bien ha señalado, la nueva estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad nos ofrece un amplio campo de trabajo para mejorar la acción exterior y la política de cooperación de la Unión Europea, incidiendo y trabajando en, según indica el artículo 32 de las recomendaciones de Naciones Unidas, para que la cooperación bilateral y multilateral
sea indispensable la debida aplicación de la Convención, incluyendo el fomento de la capacidad, la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos y la asistencia técnica y económica. Por lo tanto, ahora sí, la nueva estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad nos da una base importante, nos establece una obligación para que en el ámbito de la dimensión internacional de las políticas de la Unión Europea y en el ámbito de las políticas de cooperación, la dimensión del fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad, su plena inclusión, esté obligatoriamente presente. Lo más importante es, hemos conseguido, diría, habéis conseguido, las organizaciones que trabajáis durante muchísimos años en la lucha por la integración, por el pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, habéis conseguido que efectivamente en la nueva estrategia tengamos esta base jurídica, esta obligación para trabajar en el ámbito internacional. Quisiera señalar que la Unión Europea no puede liderar las políticas de plena inclusión, de igualdad de derechos de las personas con discapacidad si no tiene una buena estrategia, unas buenas políticas internacionales de cooperación en este ámbito. Pues bien, decía, ahora ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo debemos avanzar una vez que se ha aprobado la estrategia? Debemos avanzar, desde mi punto de vista, en 3 ámbitos fundamentales. El primero, tenemos que tener en cuenta que en este momento la Unión Europea está en la nueva fase de programación de la acción exterior para el proceso 2021-2027. Bien, aquí tenemos que tener un elemento claro. La Unión Europea es el principal donante a nivel mundial en ayuda al desarrollo, pero carecemos de una verdadera estrategia para la integración de la discapacidad en la cooperación internacional. Este es el primer objetivo a conseguir ahora. Una vez que la estrategia europea nos obliga a implementar estas medidas en el ámbito internacional, tenemos la necesidad, la obligación de elaborar un marco estratégico, una estrategia como tienen otras cooperaciones internacionales, mucho menos, con menos financiación que la de la Unión Europea, pues reitero, una verdadera estrategia internacional para la integración de la discapacidad en la cooperación internacional. Segundo elemento en el que podemos y debemos avanzar. Hemos aprobado recientemente y va a entrar en vigor el nuevo instrumento de financiación global europeo, el denominado INDICI. El INDICI, que es realmente el instrumento financiero en el que basamos ahora, en el que están incluidas nuestras políticas de cooperación internacional, nuestras políticas de vecindad y nuestras políticas de derechos humanos en el ámbito internacional, ha supuesto este nuevo instrumento un paso decisivo. El Parlamento Europeo, por primera vez, va a tener competencia, no solamente en el monitoreo, sino también en un diálogo estratégico con la Comisión para el establecimiento de estos fondos. Estamos hablando de más de 80.000 millones de euros. Esta es de lo que hablamos. Por lo tanto, el Parlamento Europeo puede ahora, tanto en el diálogo estratégico con la Comisión, trabajar para que la plena integración de la discapacidad esté presente en nuestros acuerdos y programas de cooperación. Me atrevería a decir que hay 2 ámbitos, claramente uno geográfico y otro temático. La plena inclusión de los derechos de la persona con discapacidad debe estar situado claramente en el ámbito temático porque tiene una clarísima vinculación con el ámbito de derechos humanos. No podemos hablar de un pleno reconocimiento, pleno cumplimiento, plena implementación de los derechos humanos si existe una clara discriminación e exclusión de las personas que sufren discapacidad. Por lo tanto, un segundo elemento importantísimo que nos ofrece ahora el momento en el que nos encontramos para esta plena integración de la discapacidad en las políticas exteriores y de cooperación internacional. Y por último,
un tercer elemento también muy importante que tiene que ver con lo que habéis abordado en la primera mesa redonda, las consecuencias terribles económicas, socioeconómicas que nos va a dejar, que estamos viviendo, pero que también nos va a dejar en el futuro todas las medidas adoptadas para luchar contra el COVID-19. En este sentido, todos los planes de recuperación, todos nuestros partenariados con los países con los que trabajamos, indudablemente van a poner el foco, tienen la necesidad de poner el foco en la recuperación en la sociedad post-COVID, en esta realidad post-COVID que vamos a vivir. Y aquí quisiera señalar que efectivamente necesitamos tener este marco estratégico de plena inclusión de las personas con discapacidad, porque he escuchado a algunos de los ponentes en la otra mesa cómo daban algunas cifras, efectivamente, por ejemplo, en la pérdida de empleo, donde ha sido devastador en muchísimos países, de luego las economías europeas también, pero en los países terceros con los que trabajamos, y ahí, indudablemente, procesos incipientes de plena incorporación de personas con discapacidad al ámbito laboral, no solamente han dado un paso atrás, sino que se han estancado en aquellos avances de los últimos 10 años. Por lo tanto, esto no podemos permitirlo. Y pongo un solo ejemplo, porque he dicho que iba a ser breve. Si hablamos de creación de empleo, de cooperación en la reactivación de un sector productivo, en un estado socio con el que trabajamos y centramos todos nuestros esfuerzos en sectores nuevos, tecnológicos, vinculados a economía verde, hay que colocar ahí, desde el primer momento, la prioridad de la inclusión de las personas con discapacidad en cuanto a su capacidad para poder ocupar, si me permitís, puestos de trabajo en aquellos sectores productivos que aún no sabemos cuáles son, pero que tenemos la obligación de imaginar, trabajar e invertir en ellos. Por lo tanto, desde el principio, tener muy claro que esta es una prioridad en esa recuperación post-COVID en la que vamos a trabajar con nuestros socios. Concluyo. Todo esto, quiero decir, la nueva estrategia europea de discapacidad nos ha abierto una gran puerta, una gran ventana a avanzar en la cooperación internacional, en la plena inclusión de las políticas de discapacidad, en la cooperación internacional y en la acción exterior. Todo lo que hagamos ahora depende de nuestro compromiso de avanzar más y deprisa. Y en este sentido, creo que hay un elemento fundamental, que es trabajar con las organizaciones que llevan muchos años de experiencia, mucho trabajo, mucho terreno recorrido en los países socios. Por lo tanto, concluyo, tenemos un gran camino abierto, debemos tener compromiso político para avanzar en él, pero creo sinceramente que estamos en un momento crucial, por eso este seminario que estáis realizando me parece fantástico. Y junto a estos 3 elementos que he citado, el nuevo plan de financiación para la política de cooperación, el INDICI, el marco estratégico de la acción exterior 2021-2027 y, desde luego, estos planes de recuperación post-COVID con nuestros socios, con el partenariado con países terceros, es una oportunidad excelente para conseguir lo que desde mi punto de vista es el próximo objetivo, una estrategia para la integración de la discapacidad en la política de cooperación internacional de la Unión Europea. No olvidemos su importancia, uno de los mayores donantes del mundo, un nuevo instrumento financiero, INDICI, que indudablemente, más allá de las palabras, de los discursos que formulemos y los objetivos que planteemos, sabemos que todos ellos serán palabras sin financiación. Por lo tanto, aquí tenemos que trabajar dentro del ámbito de mi competencia en el Parlamento Europeo, trabajo en la Comisión de Exteriores, trabajo en la Comisión de DEVE, trabajo en la Comisión de Derechos Humanos. Podéis contar con mi compromiso y me encantaría seguir colaborando con vosotros en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias
señora eurodiputada, señora Rodríguez Ramos. I switch back to English just to summarize your points. It was very interesting to see how you were connecting the dots between what was discussed during the first panel and your own intervention and the strategy, of course, that now we will dwell into a little bit more with Immaculada. But I think you have presented some very relevant elements, and in particular magnified the importance of this specific moment for stepping up and scaling up the inclusion of persons with disability in international cooperation. So thanks a million for your intervention once again, Señora Rodríguez Ramos. And with no further ado, I will move on to our second speaker for this panel, Inmaculada Placencia Porrero from the European Commission, DG Employment, to whom I will address a question regarding, of course, the European strategy for the rights of persons with disability, which she's a big expert on, of course. The strategy has been recently published. How does it tackle the external dimension of the EU action? We have heard already something in the previous interventions. And how do you think it can contribute to address the impact of the COVID-19 pandemic on persons with disability? Immaculada, you have the floor. Thank you very much. Okay, Federico, thanks a lot. I am trying to start the video, but it tells me that the host has stopped me. So if you wish or can, I leave it in your hands. Okay, there it goes. And then my second question before I start talking is, how much time would you like me to talk? Because I'm conscious of the time. Yeah, I mean, if we have established around 7 minutes per speaker, if you can keep it within the 7 minutes or even a little bit less than that, that would be ideal. Thank you very much, Immaculada. Okay, so I will aim to do so. Yes, indeed, as previous speakers, speakers have said, the strategy on the rights of persons with disabilities was adopted on the 3rd of March. And it is really very good news, because this strategy is showing us the way for the next 10 years on our European disability policies. And it is very good news, because the strategy is really enshrined in the UN Convention on the values, the values of the European Union, but also it takes full account of the European Pillar of Social Rights and on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It's really ambitious. It covers really all the articles and rights covered by the convention. The strategy is addressing and reflecting the COVID pandemic and the consequences that it has had for persons with disabilities, and it points to how persons with disabilities must be taken on board in the recovery phase. It highlights, as I said, on the impact that it has had, for example, on limited accessibility of ICT tools for teleconference, teleworking arrangements, distant learning, online shopping, and even access to the COVID-related information. Of course, it highlights also the challenges of having adequate access on equal basis with other persons to health, including emergency and intensive care. It highlights also that the next long-term budget, coupled with the Next Generation EU, being the largest stimulus package ever adopted, it will support disability inclusive COVID-19 response and recovery. However, and it really comes with specific references to COVID-19, when in different chapters we talk, for example, about independent living, inclusive and accessible
education, and of course also in the also including, sorry, in the sections related to health, which is obvious, but also in the section related to external action. There it is really highlighted that the reforms that the EU support for public policies globally to make this more inclusive and ensure that all human rights, including the rights of persons with disability, remain at the core of the response to the COVID-19 pandemic and the global recovery. So the commitment is there, and the emphasis is there on the need to do so. However, let me say also that this is not COVID-19 and recovery of COVID-19 is not the only threat that we have throughout the strategy, because we hope that in the coming years the recovery would be a reality, and that we would also be advancing from the present situation and not recovering from the situation now. A couple of words to this section on promoting the rights of persons with disability globally. The section contains or addresses all kinds of external action policies. I mean, we're talking about the external action political tools, but we are talking also about development cooperation, we're talking about humanitarian aid, enlargement, neighboring policies. And the idea here is really framed on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It acknowledges the disadvantaged situation that persons with disabilities are not only in the EU but in partner countries, and the need to advance and ensure the rights that persons with disabilities can enjoy their rights and fundamental freedom. There are references to the need to have targeted actions as well as disability mainstreaming, and it refers to already some important existing instruments where disability has been mainstreamed, like the Human Rights for Democracy and the Gender Action Plan, the third Gender Action Plan. And it highlights the need to have data, additional data on the situation of persons with disabilities in those partner countries, and the importance of using all kinds of political dialogues, as well as partnering with other regional integration organizations on the convention. It commits itself to take a number of specific actions. The development of a toolbox on the rights-based approach encompassing human rights for EU development cooperation. And this toolbox really can be guiding us in the coming years. It also highlights the importance of having EU delegations to play a more active role, to be more prepared for supporting the implementation of the convention and support the global ratification of the convention. And using, as I said, the issue of monitoring is also clearly mentioned. Let me say that when it comes to the recovery, and to finish, because I think time is running already, that actually recovery instruments, I would like to give you, just to really finish, some good examples and news about recent instruments that have been adopted just on the 14th of April, so yesterday basically, that relates, for example, to the Invest EU funds. These are funds that are put in place in order to invest in the future of Europe, to provide, for example, guarantees or equities, and to support the investment in the development. And there we see that in the technical guidance on sustainability proving, as well as the investment guidelines, which is an annex to the Commission delegated regulation.
supplementing the regulation itself on investment guidelines, disability is included and accessibility is included. And there are two perspectives: the mainstreaming, when you invest, make sure that it's disability inclusive and accessible, as well as allowing for accessibility specific and disability specific investments. With this example, I give you back the floor because I understand it's short on time, and I thank you for your attention. Thank you very much, Immaculada, and apologies for the rush, of course, but thank you very much for providing us with such a comprehensive overview on the strategy and also another EU external cooperation action instruments that may support and spearhead inclusive cooperation in the near future. I think it's important that you brought again the attention on the twin track approach, so dedicated specific disability inclusion actions, and on the other hand, mainstreaming disability to facilitate inclusion in all aspects of international cooperation, as it has been mentioned by other speakers before you. Well, we move on now on the final two speakers for this second panel, François Carbonet and Anne-Sophie Lernet from Life for the World IDDC and EDF respectively. I would like to address you the same question, and I will ask first François and then Anne-Sophie to reply. The question is concerned, again, the new European strategy for the rights of persons with disability, which we know is paramount to uphold the principle of meaningful participation of the Organization of Persons with Disabilities from the Global South. How can larger international OPDs, such yours, EDF, Life for the World, etc., support this process? And what to expect for the new programming phase of the EU external action? We already had some hints from Immaculada just a moment ago, and how to increase the participation of grassroots organizations. François, I leave you the floor. Thank you. Yeah, hi. Well, first, I want to start by highlighting the appreciation about the EU's commitments expressed in the new strategy, because that really brings hope and potential for change for a million of people. We are glad to see that disability inclusion is not an afterthought, but is really at the heart of the EU's global fight against inequalities. It's also good to see the paragraphs on supporting implementation of the external objectives of the strategy through EU funding. And while we welcome these good intentions, they are not sufficient. And what truly matters is the concrete actions and the impact of these actions for persons with disabilities. And concrete actions are only made possible as far as resources are available. And as stated by the European Disability Forum's president, Yanis Varoufakis, in a recent event on the strategy, it would only make a huge difference if policy messages are translated into concrete actions, notably through EU-funded actions. That is especially true in the context of COVID-19, of course, and it's been discussed in a much better way than I could ever do in the previous panel. So I will not say much about it, except that we must ensure that in the reconstruction, but not only the reconstruction, but the way we are we should build back better, build back the system in a better way. We need to make sure that the EU follows a human rights-based approach that is fit to address all forms of inequalities, especially towards the most excluded groups. And that also includes persons with disabilities, of course. So at our level, the main test we are facing now is the ongoing EU aid programming exercise that's linked to the NDC instrument of the upcoming EU budget. We cannot stress it enough. This programming process needs to adopt, sorry, video is,
iffy there. We cannot repeat it enough. This programming process needs to adopt a disability inclusive and intersectional approach across all sectors, leaving no person with disabilities behind. The framework within which we're working, of course, in this programming exercise is the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And as a state party, the EU needs to refer to it in all documentations related to programming. And these principles of the convention should be taken into account across the board in all sectors. Most importantly, and it's a necessary condition to inclusiveness, the EU needs to ensure accessible and meaningful participation of persons with disabilities and their representative organizations. At all levels, from grassroots all the way to international advocacy, and at all stages in the design, implementation, and monitoring of the financing instruments. And for that, the role of the EU delegations is paramount. My next point was about twin track approach, but it's been perfectly covered a few minutes ago. And finally, I would just finish by saying that we are calling for the use of an intersectional analysis to support the design and implementation of programs, and to ensure that there is a systematic collection of data disaggregated by at least gender, age, and disability in all EU external action initiatives. And that was my final point. Thank you very much for this. Merci beaucoup, François. Thank you very much for your point of view and for bringing the point of view of an important organization of persons with disabilities, such as Life for the World. I think you were the third speaker to mention the topic of disability disaggregated data and its importance. I cannot stress it anymore. This is paramount for any further steps. So thank you, François, for bringing it again to the table. With no further ado, I move now to Anne-Sophie for also answering your question and for your intervention. Thank you. Thank you very much, Federico, and thank you very much to the colleagues of Bridging the Gap for this invitation, for inviting the European Disability Forum. As you know, we're a partner in the project, so we're very happy to also be speaking at this DPO forum today. For those who don't know us, we defend the rights of persons with disabilities, 100 million. We estimate there are in Europe, both at the level of the European Union and its member states, but also in all that the European Union is doing externally when it comes to international cooperation and humanitarian action. So to come to the topic of today, EDF very much welcomes the strategy. Obviously, as Ima was saying, it will be the roadmap for our work for the next 10 years. It's a very promising, it's a very comprehensive document. It's also rooted in the UN CRPD and in the recommendations that the European Union received from the CRPD committee. So we very much welcome the strategy. And we've been very much actively involved, obviously, the development of the strategy. We've provided, for example, several inputs to the European Commission. We've been analyzing the strategy carefully with our members, and we feel, however, that it still lacks a little bit of detail and also some clear timelines for many of the actions. Also, when we look at the chapter 6 on the EU's global role in the world in promoting the rights of persons with disabilities, it's also not quite clear to us what kind of funding is exactly available for its implementation and its monitoring. And so that's why EDF has been calling, when we look specifically at what the EU is doing externally, we have been calling for an EU external disability action plan, really a plan that would guide the work from the European Union externally, combating all forms of discrimination in its global work and also supporting the implementation of the CRPD worldwide. We very much welcome also that throughout the strategy, it reminds everyone to support representative organizations of people with disabilities, that they should participate in all relevant processes, both at the EU level, but also in partner countries and at the global level. And we believe that the strategy will become a success when people with disabilities and their organizations are fully involved in the implementation and the monitoring of the strategies, but obviously also in all relevant EU policies
And then today we think specifically of everything that the EU is doing internally and externally when it comes to COVID-19. We think also for strong and coherent implementation of the strategy, we need disability focal points, not only in all the DGs of the Commission, but also in the Parliament, in the Council, in the External Action Service of the European Union, and also in the EU delegations. The strategy proposes to nominate disability coordinators. So we hope that this will fulfill the role and that disability coordinators will fully involve DPOs in their work. We also have been calling for that the new disability platform, which will replace the high-level group on disability, that this will be a structure that will also fully involve DPOs and really transform inclusive disability policy making. We hope that the External Action Services and the EU delegations will also sit around the table of this disability platform, and that issues related to humanitarian action and to development cooperation will also be on their agenda. We very much welcome also in the strategy that the EU delegations are asked to meaningfully consult with DPOs in their work. And we hope so that they will be able to do so in an accessible way and also to include DPOs in their local civil society dialogues, and that they will receive training on the strategy and really using the CRPD as a policy platform to guide their work. So this was a little bit of general reflections on the strategy itself. And as you know, EDF has been involved in inclusive development in the last years. It's been one of our objectives also under our international cooperation strategy to really support DPOs from the Global South, to support them in a way that they can actually directly engage with European decision makers, to influence their approach to international cooperation, not only at the headquarters in Brussels, but also at the regional and the national delegations. We've been supporting DPOs in the Global South, and then specifically the other regional DPOs, such as the African Disability Forum, the Pacific Disability Forum, the Asian Disability Forum, for example. Also, there's the Latin American and Caribbean platform for persons with disabilities. We've been supporting them really to engage with the EU by keeping them informed about the latest EU policies. We can think about the Third Gender Action Plan or the Human Rights and Democracy Action Plan. We will do the same for this new strategy on the rights of persons with disabilities, and we really hope that our regional DPOs in the Global South can become experts that have full knowledge about EU policies, to be fully involved in the work that the EU and external delegations are doing in their regions. Our aim is obviously not to replace the involvement of DPOs in the Global South by EDFs or our members' work on international cooperation, but really to work in partnership and to really together follow up on the global work of the European Union. I'm conscious that the time is quite short, so I'm gonna finish, and I'm gonna say that maybe it's an opportunity also here to highlight to you that we will publish in the next weeks a policy brief looking specifically on the impact of COVID-19 on the rights of persons with disabilities worldwide, and how meaningful dialogue with DPOs both in Europe and at the global level could be guaranteed. Earlier in April, we also produced a human rights report, more looking at the work of the European Union internally and the member states when it comes to COVID-19, so that might be interesting for you to read. And with these words, Federico, very conscious of the time, and for the interpreters' precious time that is running short, I'm gonna finish my my talk to you today. Thank you very much. Thank you, Anne-Sophie. Thank you in particular for your kind, ability to concentrate all your thoughts in such a short time. I apologize with you, the interpreters, and all the participants for the rush, but I think it was really insightful, of course, what you were presenting, and in particular, this kind of collaboration that can be established between an umbrella organization in Europe, such as EDF, and the regional and national counterparts elsewhere, to partner up, to scale up inclusion in the work of international cooperation. This is, of course, of great importance. I think that you have also brought to the table some other interesting aspects on the kind of role of watchdog that, of course, EDF has with respect to the implementation of the European Disability Strategy, which of course, I'm sure it will support even further and bring even more momentum to
implementing it in the most, most complete manner, and to be actually that roadmap that we all have in mind and that Ima was presenting just a moment ago, to actually comply with Article 32 of the Convention and all the other provision and principles of the UN CRPD. So thank you very much, Anne-Sophie, as much as François and all the other speakers of the second panel. I'm very sorry that we do not have much time to conclude this session. Again, as Anne-Sophie said, we need to respect also the precious times of our interpreters and captioners, of course, and all the other panelists. So I think I would bring these conferences to a conclusion by thanking each and one of the participants, from our keynote speakers to the panelists, to the interpreters, the captioner, and to each and one of you that joined us today. A special thanks, however, besides to my team for the excellent work conducted once again for the success of this initiative, goes to EDF and IDDC. This forum was addressed to organization of persons with disabilities. It was created for their own benefit. The 2 sessions we had yesterday and the day before, restricted sessions, addressed it entirely at them. And we hope that through these activities, even though in virtual format, we have brought our little contribution to their capacity building and their ability to further advocate for the rights of persons with disabilities in the Global South, in collaboration with European institutions and European cooperation. So thanks again to each one of you. Thanks to IDDC and EDF, and to IDDC task groups on OPDs, on EU task group, the EU task group, and the Inclusive Health task group, which have been absolutely fundamental for the organization of the OPD forum. To all participants, you will receive an email after this session with all the materials, the presentations, and the recordings of the session and any other material. We will be happily, of course, hear from you, your feedback about the session, what you think. And we hope to see you again soon, again on our screens, unfortunately, given the conditions, but we will be organizing new and other events in the near future. Keep following us, stay safe in the meanwhile, and see you soon. So long, everybody. Thank you again. Merci beaucoup. Muchas gracias. Shukran kaziran. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.